hoy vamos a hacer la clase del tejido conjuntivo, el tejido que está pues debajo del tejido epitelial, como ya habíamos mencionado en su oportunidad. Siguiente. El tejido conjuntivo, también llamado tejido de sostén, se le puede llamar también de esa forma, o tejido conectivo. Esos son los nombres con los que puede mencionarse al tejido conjuntivo. Es un tejido que soporta todos los órganos y estructuras importantes del organismo. Por eso se le dice que es el esqueleto del organismo. La mayor cantidad de este tejido conjuntivo deriva del mesodermo. Sabemos que hay tres capas, el ectodermo, mesodermo y el endodermo, pero principalmente el conjuntivo es de la capa llamada mesodermo. De esta hoja es que se originan las células principales o primordiales, llamadas mesenquimales o tejido mesenquimatoso. Estas células son importantes porque de aquí se originan muchos tipos celulares. Se les llama también células multipotenciales y existe pues en todas partes de un embrión. Ya cuando estemos en un corte de embrión vamos a ver cómo es el tejido mesenquimatoso. Según el cuadro pueden visualizar que el tejido conjuntivo está integrado principalmente por dos partes, las células y la matriz extracelular. Las células a su vez están formadas por, o pueden ser de diferentes tipos, las fijas y las migrantes. Las fijas son propiamente del tejido conjuntivo y las migrantes son aquellas que llegan desde el tejido sanguíneo y llegan pues a la zona o órgano diana donde van a realizar su función o misión, formando parte también de estas del tejido conjuntivo. En cuanto a la matriz extracelular, esta puede ser o bien amorfa, como lo menciona la imagen, que eso es la sustancia fundamental o la sustancia básica, y puede ser también fibrilar, la que está formada principalmente por tipos de fibras. Sabemos y conocemos ya que hay fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Entonces, esto vamos a ver más adelante con el pasar de las diapositivas. Siguiente. En cuanto a las funciones del tejido conjuntivo, como ya mencionamos anteriormente, era un soporte, entonces proporciona un soporte estructural, relacionando así unos tejidos con otros. También interviene como un medio de intercambio entre las células y la sangre, o también con el sistema linfático. Por eso se dice que es un medio de intercambio. Ayuda en la defensa y la protección. ¿Cómo? Lo hace de diferentes formas. Fagocitando y destruyendo restos celulares, microorganismos y partículas extrañas. Sintetizando y secretando anticuerpos contra antígenos. Y elaborando sustancias con efectos de tipo farmacológico, los cuales van a intervenir en los procesos inflamatorios. Entonces, miren qué tan importante es su función de defensa y protección. Sintetizan, elaboran y fagocitan a los diferentes restos celulares del organismo. Incluso las mismas células en desgaste, células viejas, también son destruidas por estos fagosomas. ¿Qué podemos también mencionar de este tejido conjuntivo, que es un medio de sostén, que sirve como un medio de conexión? ¿Por qué? Para poder producir el movimiento. Forma cápsulas y forma tejido intersticial, lo que se conoce como el estroma. Esto permite o contiene a los nervios, a los vasos sanguíneos, y soporta pues también a las células funcionales, que son del parénquima de ciertos órganos. Pues tiene algunas funciones adicionales como almacenar grasas, lípidos y algunas sustancias. Principalmente su función del tejido conjuntivo vendría a ser defensa, protección y un medio de soporte. Siguiente. Aquí vemos una imagen, cómo es el tejido conjuntivo. Esto es lo que encontramos debajo del epitelio. Está subyacente. Este tejido
es un tejido conjuntivo. Dentro de los tejidos conjuntivos hay una gran variedad. Hay denso, laxo, denso regular, denso irregular, hay elástico, reticular, que lo vamos a ver oportunamente, incluso el tejido conjuntivo mucoso. Ya habrán escuchado en alguna oportunidad que es el cordón umbilical, está formado por la gelatina de Wharton, y esto es un tejido especial, un tejido conjuntivo de tipo mucoso. En la imagen pueden apreciar un vaso o capilares, que son la arteria de color rojo y la vena de color azul, se ve ahí. En color amarillo podemos observar unas células con gotas de grasa en el interior, son células adiposas o adipocitos. También podemos ver unos cordones que recorren todo el campo, que son las colágenas, fibras colágenas. Vemos los fibroblastos, que tienen una característica adecuada, que son o poseen muchas prolongaciones cuando se encuentran en actividad. En cambio, cuando ya no se encuentran en actividad, se vuelven alargadas, células alargadas. Encontramos células también, pues, elásticas o fibras elásticas de color azul, lo pueden ver ahí. Encontramos macrófagos, células cebadas que contienen pigmentos y que oportunamente vamos a describir dentro de lo que es la sustancia fundamental de la matriz extracelular. Esto es solamente un ejemplo a modo grosso esquemático de poder mencionar algunas estructuras que encontramos dentro de un tejido conjuntivo. Siguiente. Aquí podemos ver unas células especiales, que son las células del mesénquima o células mesenquimatosas. Son células que dan origen, como hemos mencionado anteriormente, a las células del tejido conjuntivo. En la actualidad, nosotros ya conocemos que principalmente en la región cefálica del embrión derivan del neuroectodermo a partir de unas células migrantes de las crestas neurales, y esto se conoce con el nombre de neuromesénquima. Esto se encuentra pues a los lados de las vesículas cerebrales primitivas. Ya en el curso de embriología me imagino que ya están tocando ese tema o van a ver. El mesénquima, como pueden ver en la imagen, se caracteriza fundamentalmente por ser un tejido embrionario. Entonces, cuando hablamos de células mesenquimatosas, hablamos de tejidos embrionarios. Y como ven, sus células característicamente son pálidas, como pueden apreciar en la imagen, tienen una morfología estrellada, están unidas por varias prolongaciones, se parecen a los fibroblastos, ¿no? Entonces son características de las células mesenquimales. Siguiente imagen. Existen varios tipos de células dentro del tejido conjuntivo. Mencionamos en la imagen inicial las células fijas y las células migrantes. Dentro de las células fijas tenemos a los fibroblastos, como pueden ver ahí en la imagen, los fibroblastos y los fibrocitos. También están dentro de este grupo los adipocitos o células adiposas y los pericitos. Son todas las células del tejido propiamente dicho, como llamadas células fijas. En cuanto al fibroblasto, pueden ver en la imagen un fibroblasto en el lado izquierdo y a la mitad de su costado un fibrocito, que son la misma célula, solamente diferencian en la actividad que realizan. Los fibroblastos son las células entonces más características del tejido conjuntivo y son las que forman o elaboran la matriz extracelular, que vendría a ser esta matriz amorfa y fibrilar, como vimos también en el cuadro anterior. Amorfa formada principalmente por la sustancia fundamental y fibrilar por los tipos diferentes de fibras que podamos encontrar dentro de esta matriz extracelular. El fibroblasto es una célula lenta, se desplaza muy lentamente, pero en condiciones de una herida
Cuando alguien se hace una herida en la piel, por ejemplo, y comienza el proceso de la reparación y cicatrización de las heridas, estas sí suelen moverse y reproducirse con gran facilidad. Se dice que cuando un fibroblasto, una célula fibroblástica, está en proceso de actividad, esta extiende sus prolongaciones. Es decir, el fibroblasto se encuentra activo. Cuando no hay esa actividad, los fibroblastos pierden esa capacidad de alargar sus prolongaciones, convirtiéndose en una célula de tipo alargada, como la que ven en la imagen, y esto es el fibrocito. Siguiente imagen. Ahí también pueden ver un fibroblasto activo, lo que mencionábamos. Esto es un fibroblasto activo en un proceso de cicatrización. Entonces, aquí es cuando se ve la actividad que realizan este tipo de células llamadas fibroblastos. Y su núcleo, como lo pueden apreciar ahí, está ocupando casi la totalidad del cuerpo celular. Esto es con microscopía electrónica, a 25.000 aumentos aproximadamente. Anterior. Ahí, como acabamos de ver, la forma que tiene el fibroblasto tiene una forma alargada, con múltiples prolongaciones que son irregulares, y tiene un núcleo que es ovalado. Pueden apreciar también dentro del núcleo un nucleolo, y su citoplasma es basófilo. Entonces, es característico de una célula fibroblástica. Siguiente. No, anterior, por favor. Me olvidaba hablar del anterior. Muy bien. Ya lo dijimos, lo volvemos a repetir. Cuando existe actividad, mayor actividad en los procesos de cicatrización de las heridas, el fibroblasto muestra una fase activa, como vimos en la microscopía electrónica, con todas sus prolongaciones extendidas. Pero cuando ya hay una etapa de menor actividad de esta célula, esta se muestra ya alargada, con menos prolongaciones, y el núcleo, que tenía una forma ovalada, como ven en la imagen de la izquierda, ya presenta una forma alargada, y el citoplasma ya parece más ligeramente acidófilo, en comparación al fibroblasto, que su citoplasma es ligeramente basófilo. Esto es la diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito. Ahí también a su costado pueden ver los distintos tipos del tejido conjuntivo, ya fibroblastos entremezclados con la matriz, con fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Esto es un tejido conjuntivo propiamente dicho. En sí es un tejido conectivo denso y regular. Ya veremos más adelante. Siguiente. Ya vimos esto. Siguiente. Aquí, dentro de los fibroblastos existe una célula especializada que se llama miofibroblasto. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Actúa a nivel del músculo, miofibroblastos. Estos miofibroblastos son células que tienen características, pues, importantes dentro de algunas estructuras. Por ejemplo, se localiza principalmente en los lugares donde existen procesos de cicatrización, también en el ligamento periodontal, y forman la pared de los túbulos seminíferos. Aquí en la imagen pueden apreciar un túbulo seminífero. El túbulo seminífero, lo que está señalando la zona del asterisco, si ustedes pueden ver ahí la zona del asterisco, ahí se está mostrando la zona donde se localizan los miofibroblastos, que tienen un núcleo alargado y un citoplasma acidófilo. La tinción, bueno, es hematoxilina eosina. Ahí pueden apreciar en la imagen donde se encuentra el asterisco. ¿Puede señalar, delegada? Hay una zona de un asterisco, más abajo. Ahí. Esta zona donde se encuentra el asterisco, eso es la pared
del túbulo seminífero. Bien, siguiente. Antes que me olvide el anterior, por favor. Entonces, ¿qué función tendrán estos miofibroblastos si se encuentran en la pared de un túbulo seminífero? Su función será la contribución a través de sus contracciones, porque si es miofibroblasto, tiene la actividad contráctil. Entonces, a través de sus contracciones, van a favorecer o contribuir el transporte de los espermatozoides a través de las vías seminíferas. Entonces, por eso es importante este tipo de células que se encuentran en la pared del túbulo seminífero. Siguiente. Aquí en la imagen ya pueden ver otro tipo celular, los adipocitos. Hay de dos tipos, los uniloculares y los multiloculares. Los adipocitos uniloculares son células características, como pueden ver, es una gota de grasa. Ahí pueden ver en la imagen, se puede apreciar con la flecha roja, señala delegada la flecha roja. Ahí donde señala la punta de la flecha roja, nos indica cómo es la forma, miren, y el núcleo, la posición del núcleo. Todo lo que señala la punta, ese es su núcleo. Tiene un núcleo de forma ovalado, excéntrico. ¿Y por qué excéntrico? Porque toda la gota de grasa ha desplazado a todo el contenido del citoplasma. Y entonces su núcleo se ve excéntrico. Donde está la zona de las rayas negras o de las flechitas negras, puede indicar. Ahí todo el contorno se dice que es el citoplasma, que es muy escaso. Entonces, cuando hablamos de un adipocito, decimos, el adipocito tiene un núcleo excéntrico, tiene un citoplasma muy escaso. ¿Por qué? Porque la gota de grasa ha desplazado tanto al citoplasma como al núcleo hacia la periferia. Entonces, tanto el citoplasma como el plasmalema y la membrana basal estarán reducidas a la periferia, como puede apreciarse en la imagen. Y donde está pues el asterisco, esto es la gota de grasa. Y se llaman uniloculares porque solamente la célula, una sola célula, está cubierta por una sola gota de grasa. Entonces, hablamos del adipocito unilocular. Esta célula es una célula esférica, grande, muchas veces mide entre 50 a 100 micrómetros de diámetro. Siguiente. Y esta es la otra característica de los adipocitos o células grasas. Son los adipocitos de tipo multilocular. Este tipo de célula es de distribución muy restringida, no como en el caso del unilocular. A esto también le conocen con el nombre de grasa parda. Entonces es importante tener conocimiento de cuál es la grasa parda. Cuando hablamos de grasa parda, hablamos de adipocitos multiloculares. Aquí el citoplasma de una célula no alberga una sola gota de grasa, sino numerosas gotas de grasa dentro de una célula. Siguiente. Pasamos a otro tipo celular, los pericitos. Los pericitos son característicos, son células especiales, alargadas, con un citoplasma pálido. Bueno, aquí en la fotografía no vamos a poder ver esas características porque es una fotografía con microscopio electrónico. Entonces, no se va a ver las características que estamos mencionando, pero sí se puede ver algunas de ellas, como es una célula alargada, su citoplasma es pálido, y presentan varias prolongaciones, largas y delgadas, como se pueden ver ahí. En la parte central hay un vaso sanguíneo, y está rodeado por múltiples células con sus prolongaciones unidas, como si fuera una telaraña que estuviera cubriendo todo el exterior del vaso sanguíneo.
y esto es el pericito, se sitúa justamente entre las células endoteliales de los capilares sanguíneos, y esto genera pues esta forma que lo podemos ver solamente al microscopio electrónico, el cual no es posible verlo con microscopía óptica. ¿Por qué se denominan pericitos? Por su posición, que se llama perivascular. Entonces, lo perivascular va al término de darle este nombre a esta célula llamada pericito. Siguiente. Hablamos ahora de las células de otro tipo que se llaman macrófagos. Los macrófagos del tejido conjuntivo principalmente son células grandes, que tienen un diámetro aproximado de 30 o incluso menos de 25 micrómetros de diámetro. También a estos se les conoce con el nombre de histiocitos, cuando actúan dentro del sistema conjuntivo. Su núcleo tiene forma ovalada, incluso tiene escotaduras que le da un aspecto arriñonado. Entonces, esto es característico del núcleo de un macrófago. ¿De quién se originan los macrófagos? Los macrófagos tienen múltiples puntos donde se originan, pero principalmente son de los monocitos que abandonan la sangre, la circulación sanguínea. Entonces, un monocito cuando sale del sistema circulatorio a un órgano diana, se va a convertir en un macrófago para realizar la función de la fagocitosis dentro pues de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. ¿Ya? Entonces, la fagocitosis es realizada por los monocitos que han llegado desde la circulación sanguínea a la matriz extracelular, convirtiéndose en histiocitos o macrófagos del tejido conjuntivo. A ver, ahí en las imágenes podemos apreciar diversos tipos de macrófagos de diferentes pues estirpes de monocitos, dependiendo de qué, dependiendo del órgano donde se van a establecer. Por ejemplo, en la primera imagen que pueden ver, vamos a ver a una microglia. La coloración es una impregnación argéntica. Entonces, es una microglia que viene a ser un macrófago, pero del sistema nervioso central, actúa dentro del sistema nervioso central. En el caso de la imagen central superior, vemos a las células de Kupffer. Son células características. También son macrófagos, también se les llama macrófagos. Tenemos en los puntos inferior, los dos de color marrón. ¿Puede señalar, delegada? Los dos inferiores, las dos imágenes inferiores de la izquierda, las dos imágenes, las que se ven de color marrón, esta y la siguiente, esas dos son células dendríticas de Langerhans. Entonces, estas son características también macrófagos que se encuentran a nivel de la piel o los epitelios planos estratificados. Sabemos que hay diferentes tipos de macrófagos dependiendo de la acción que va a realizar, como acabamos de mencionar. Y algunas también son presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son? Tenemos una lista de estas, los macrófagos o llamados histiocitos, del tejido conjuntivo laxo y denso, propiamente dicho, lo que hemos mencionado. Las células de Kupffer, que pueden ver en la imagen central superior. Los macrófagos del pulmón también, o células de polvo, también son macrófagos. Las células dendríticas, tanto en los tejidos linfáticos y las que se encuentran en el epitelio planos estratificados, se llaman de Langerhans. Los macrófagos del parénquima del vaso también son células macrófagas. También tenemos las microglias del sistema nervioso central y las células osteoclásticas también se consideran macrófagos. Y dentro del corpúsculo renal, las células mesangiales. Son todos los tipos de macrófagos que podemos encontrar. En las imágenes de la derecha, las dos últimas de color celeste,
Pueden ver ahí dos fotografías de los osteoclastos en la parte superior un osteoclasto, y en la parte inferior ya un cuerpo extraño o célula gigante de cuerpo extraño, que es debido a la unión de varios osteoclastos. Señala, delegada. Esa célula viene a ser una célula gigante o célula grande a cuerpo extraño, se le llama así, debido a la acumulación de varios osteoclastos que están en la imagen superior. Siguiente. Pasamos a otro tipo celular. Hablemos de los mastocitos. También se les llama a estos células cebadas. Parecería que está lleno de gotitas de grasa, ¿no es así? Pero no lo es. Esto es una fotografía al microscopio electrónico a 10.000 aumentos para ver sus granulaciones que tiene la célula cebada. Las células cebadas son células grandes, de 12 a 15 micrómetros de diámetro aproximadamente, de forma ovalada, con núcleo esférico de posición central. Puede ser también de posición excéntrica, también en algunos mastocitos. Pero su citoplasma, la característica de estos, es que su citoplasma se encuentra lleno de pequeños gránulos esféricos, como se ve ahí, miren en la fotografía electrónica, que son de tipo basófilo, pero que con el PAS dan positivo un azul, una coloración azul, que se puede ver en las células cebadas cuando hacemos extendidos con esa coloración, y se localizan principalmente en la cercanía de los vasos sanguíneos. Siguiente, para que puedan ver una célula característica. Ahí sí ya son fotografías con microscopio óptico, pero ya a unos 1200 a 1500 aumentos aproximadamente, donde pueden ver las células que tienen un núcleo central, algunas tienen excéntrico, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y en la derecha se encuentran más céntricas, pero su citoplasma está lleno de granulaciones, y esas granulaciones pues le dan la característica de célula cebada. Estos gránulos de los mastocitos se ven así porque contienen histamina. Saben que es un potente activador en las reacciones alérgicas. También contienen heparina y muchas veces en algunos experimentales roedores se ha visto que contienen serotonina, que es una sustancia vasodilatadora. Entonces podemos apreciar cómo estos gránulos se pueden observar al microscopio óptico, pero a 1200 y a 1500 aumentos aproximadamente. Hablemos de la histamina. Sabemos que esto actúa en las reacciones anafilácticas o anafilaxia. La histamina pues ocasiona contracción de la musculatura visceral. En cuanto a las células cebadas, sabemos que también liberan factores quimiotácticos y esto pues generan las reacciones anafilácticas. ¿Qué es una anafilaxia? Simplemente viene a ser una respuesta a una reacción antígeno-anticuerpo y una liberación inmediata de la histamina, ¿no? Entonces eso va a generar una dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque hay constricción a nivel de los bronquiolos, hay palpitaciones elevadas por aceleración del ritmo cardíaco, encontramos hinchazón o tumefacción, llamado también edema, que puede ser parcial o generalizado, y eso se debe pues a la vasodilatación y liberación del plasma. Y en casos más graves, esto puede producir hasta la muerte, ¿no? Entonces una reacción anafiláctica es importante su manejo inmediato porque puede llevarnos a la muerte. Incluso hay personas que tienen un tipo de hipersensibilidad elevada que incluso con una picada de una abeja generan un cuadro anafiláctico, o de hormigas. Los insectos, medusas o animales o plantas también pueden desencadenar este tipo de reacciones. Siguiente.
Pasamos a otro tipo de células conocidas con el nombre de células plasmáticas o también llamadas plasmocitos. Estos plasmocitos son células más pequeñas, entre 10 a 15 micrómetros de diámetro aproximadamente. Como pueden ver en la imagen, tienen una forma redondeada, también llamada ovalada, y un citoplasma basófilo intenso. Entonces pueden observar ahí en la imagen esa característica que tiene, y su núcleo es de posición excéntrica, pero redondeado. Si se puede ver en la imagen de la derecha, de la izquierda, a ver, señala, delegada. A la izquierda, en la imagen izquierda, a esa es tu imagen izquierda. En la imagen izquierda pueden ver unas células ovaladas redondeadas con un núcleo esférico, excéntrico, característico de los mastocitos. Entonces, en la imagen ya de la derecha, es una célula, una de estas células, pero ampliada al microscopio electrónico, a un promedio más o menos de 10.000 aumentos. Entonces, sí, en el microscopio electrónico se puede ver incluso unas zonas rugosas por fuera del núcleo, que correspondería a decir que es el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, es característico presentar este tipo de estriaciones, digámoslo así, estriaciones que son los retículos o las prolongaciones de los retículos endoplasmáticos rugosos. Siguiente. Y hemos hablado ahora de todas las células del tejido conjuntivo, pero hay otras células también que es importante mencionarlas, pero no las mencionamos en este acápite porque ya corresponde al acápite del sistema circulatorio, pero también llegan al tejido conjuntivo. Hablamos ya de los monocitos en sí, que principalmente son los que se transforman en los macrófagos, o también células presentadoras de antígenos. Tenemos a los linfocitos, su acción antigénica que generan, dan origen a los linfocitos B y los linfocitos T, y los eosinófilos con los neutrófilos. Todas estas células, pues, ya las vamos a estudiar más detalladamente en el capítulo de lo que es sanguíneo, o tejido sanguíneo. La matriz extracelular. Hemos mencionado anteriormente que el tejido conjuntivo está formado por células y por matriz extracelular. Ya hemos hablado de las células, pasemos a la matriz extracelular. Dentro de la matriz extracelular vamos a ver dos partes: la sustancia fundamental, llamada también sustancia básica o también llamada sustancia amorfa, y lo que es la parte fibrilar, que son las fibras. En cuanto a la sustancia amorfa, la consistencia puede variar, puede ser fluida, como en el caso del plasma sanguíneo y la linfa, puede ser fluida y viscosa, como en el caso del tejido conjuntivo laxo, puede ser más o menos densa, como en la matriz cartilaginosa, o totalmente dura, como la matriz ósea calcificada. Pero esta matriz está formada por diferentes componentes, principalmente glucosaminoglicanos. Tenemos también a los proteoglicanos y a las glicoproteínas. A ver, siguiente. Hablemos primero de estos componentes que son los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos se caracterizan por ser algunos sulfurados y otros, sulfatados y otros no sulfatados. Los no sulfatados solamente tenemos a uno solo, al ácido hialurónico, o también llamado en la actualidad ya hialuronano. Como ven en la imagen, se puede ver la primera parte, la parte superior, que este ácido hialurónico ocupa la casi totalidad del tejido conjuntivo. Se encuentra en la dermis también, en el cartílago, en el líquido sinovial.
casi abunda con mayor cantidad dentro de lo que es el organismo, dentro del tejido conjuntivo. Y de ahí hacia abajo ya son todos los glucosaminoglicanos sulfatados. ¿Por qué? Porque contienen sulfato, como pueden ver los nombres, queratansulfato, heparansulfato, la heparina, condroitinsulfato, condroitinsulfato 4, el 6 y el darmatán sulfato, que también son glucosaminoglicanos. ¿Cómo se caracterizan los glucosaminoglicanos? Estos son polímeros no ramificados de cadena larga, de múltiples disacáridos que se repiten. Uno de los disacáridos siempre va a ser un aminoazúcar, por eso su composición, como ven ahí dentro de disacáridos repetitivos, es el Doctor, no se le escucha. glicano que en mayor proporción se encuentra dentro de la sustancia amorfa. Anterior. Ahí nada más. Estos son los glucosaminoglicanos, como hemos mencionado, el hialuronano, que sería el que mayormente se encuentra dentro de la matriz amorfa. Junto con otros componentes del tejido conjuntivo, le va a conferir la tinción de metacromacia al tejido, lo cual le va a hacer que se coloree con tionina, con azul de toluidina y con azul de metileno, que es característico. Siguiente. Ahora sí vamos al otro componente de la sustancia amorfa, que es los proteinoglicanos. Como lo ven ahí en la imagen, parece una escobilla, ¿no? Escobillones, que sirven para limpiar botellas. ¿Han visto un escobillón para limpiar botellas? Similar tiene esta estructura, miren, la imagen del de la proteínoglicano. Está constituida por un eje central, como pueden ver ahí, que es la proteína de color azul en la imagen izquierda. Ya en la imagen izquierda. Sintetizada pues en el retículo endoplasmático rugoso. Y a este se le van a agregar ya enlaces covalentes. También se le va a agregar los glucosaminoglicanos, los cuales se sintetizan en el aparato de Golgi o cisterna de Golgi. Y se van a disponer alrededor de lo que es esta proteína. Entonces, todos los glucosaminoglicanos se unen a las proteínas formando los proteinoglicanos. Esta es la característica de todo proteinglicano, el que se encuentra en la imagen izquierda. Y ya sin embargo, en la imagen derecha puede señalar, ¿ya? Miren, son similares a la inicial, diferentes porciones que ya se unen a otra estructura de color verde, que es el ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico unido a diferentes componentes anteriores que hemos visto, que son los proteinoglicanos, ya constituye una proteína glicano de mayor peso molecular, que se le conoce como agrecano. Entonces, los proteinoglicanos tienen un promedio desde 50.000 daltons de peso hasta 3 millones aproximadamente. ¿Quiénes son estos? Los agrecanes, como el de la imagen que pueden apreciar, son las uniones múltiples de diversos puntos de proteína glicanos unidos al ácido hialurónico.
Y esa sería su forma de los agreganes. Siguiente. Vamos a ver los glicoproteínas. Dentro de las glicoproteínas ya vemos diferentes formas, diferentes tipos, como la fibronectina, la laminina, la tenasina y la osteopontina. Estas principalmente se demuestran con una técnica de tinción del PAS, ácido periódico más reactivo de Schick, o fucsina básica decolorada. Entonces, cualquiera de esta coloración puede brindarnos para poder observar a las glicoproteínas. Estas ya son macromoléculas, son moléculas grandes, como le da característicamente el nombre de macromoléculas, que facilitan a las células adherirse a los componentes de la matriz. Entonces, ¿cómo se unen dentro de la matriz diversos componentes? Gracias a estas macromoléculas que son las glicoproteínas. Estas se suelen fijar a las proteínas de la membrana celular, también a través de las fibras de colágeno, a través de integrinas, y por esta razón aparece el nombre ya de glicoproteínas de adhesión, las que unen, las que adhieren. Siguiente, a ver. Bueno, anterior. Hablemos de la fibronectina, anterior. La fibronectina está constituida por dos subunidades polipeptídicas, un peso aproximado de 200.000 Daltons cada una. Esta tiene la forma de V, como lo pueden apreciar en la imagen. Miren la forma de una V. Y cada brazo posee sitios de unión para el colágeno, para la heparina, para el heparansulfato, para el ácido hialurónico, incluso para las integrinas que se encuentran en la membrana celular. Entonces, esta glicoproteína es característica, tiene forma de V, y en la etapa embrionaria, junto con la tenasina, intervienen como proteínas que facilitan el desplazamiento de las células embrionarias. La tenasina es otra glicoproteína que tiene la forma de un asterisco, y lo pueden ver en la parte inferior al lado izquierdo. Es una molécula grande, ya no está constituida por dos cadenas, sino por 6 cadenas polipeptídicas. Sus enlaces ya son enlaces disulfuro y poseen puntos para adherirse a la fibronectina, como vimos anteriormente, y también incluso a los sindicanes. Son tipo de proteinoglicanos. Hablemos de la osteonectina o la osteopontina, ¿no? Estas principalmente ya son moléculas similares a la fibronectina, tienen una característica similar, pero tienen puntos de unión para el colágeno de tipo 2 principalmente, también para el condritin sulfato, el ácido hialurónico, las integrinas. Entonces, como pueden ver, todas las glicoproteínas tienen estas características similares. Sirven para unirse a las integrinas, a los componentes de lo que es la matriz extracelular, condritin sulfato, ácido hialurónico, incluso algunas a moléculas de colágeno, tipo 2, como hemos visto anteriormente. Siguiente. Y la otra parte de la matriz extracelular es la fibrilar. Ya vimos la parte amorfa, ahora vamos a la parte fibrilar, que quiere decir que está constituida por fibras, diversos tipos de fibras. Los tipos son las reticulares, colágenas y elásticas, ya lo mencionamos en un inicio, y su descripción se basa principalmente de cada una de estas debido a la morfología que presentan al microscopio, su capacidad de tinción, a su comportamiento y a la función que vayan a desempeñar. Si es un tejido elástico, a la función que vaya a desempeñar, ¿no? Se puede estirar hasta cierto grado y volver a la normalidad, lo que no podría ser otro tipo de fibras. Siguiente. Hablemos de las fibras colágenas en primer lugar. ¿Por qué estas? Porque son las que se encuentran en mayor abundancia, son las más frecuentes dentro del tejido conjuntivo.
Aproximadamente representa un 20 a 25% del total de todas las proteínas del organismo. Entonces se encuentra, miren, distribuida en gran cantidad del organismo. La fotografía que tienen no es con microscopio óptico, es con microscopio electrónico. Siempre en esta se ve como un negativo en blanco y negro, ¿no? Entonces pueden apreciar de todas formas las líneas blancas o gruesas que son las fibras colágenas. En estado fresco se dice que estas fibras tienen un color blanquecino y por eso se les conoce con el nombre de fibras blancas. Las fibras de colágeno se disuelven en ácidos, también son digeridas por la tripsina y cuando se someten a la ebullición, ¿no? Al punto de ebullición, ya se transforma en un coloide, a lo que se conoce como gelatina o cola. Entonces, es lo que cuando hierven, por ejemplo, las patitas de los animales, bastante, se forma una especie coloidal en forma de gel, que cuando lo dejan secar, parece una masa coloidal gelatinosa seca. ¿Por qué? Por la presencia de gran cantidad de colágeno. Siguiente. Seguimos hablando de lo que son los colágenos o fibras colágenas. Estas son resistentes a la tracción. Entonces, estas fibras se menciona que incluso tienen la misma fuerza de tensión o de tracción que ofrece o que pueda ofrecer un cable de acero de su mismo grosor. Entonces, miren qué tan grado de elasticidad tienen estas células o estas fibras colágenas. Su elasticidad, si hablamos del término dureza o tracción, ya vimos, están en un 20% del organismo, pero cuando hablamos de elasticidad, ¿qué tanta capacidad de elasticidad tienen? Decimos que tienen entre un 15 y 20% de elasticidad, en comparación a las fibras elásticas que tienen hasta un 150% de elasticidad, ¿no? Entonces, ¿son elásticas? Sí. ¿Se pueden estirar? Sí. Pero si se somete a fuertes presiones o mayores presiones de elasticidad, se pueden romper. Lo que no sucede mucho con las fibras de tipo elástica, ya que soportan un 150% de elasticidad. Esta proteína colágena, pues la encontramos de diferentes formas, de diferentes tipos. Existen más de 15 tipos aproximadamente de proteínas de colágeno, pero las más conocidas son las que se pueden apreciar en el cuadro, como pueden ver, las de tipo 1, que principalmente se encuentran en la piel, el tendón y el hueso, las de tipo 2, 3, hasta el tipo 7. Entonces son tipos de fibras o de proteínas colágena que encontramos. En el humor vítreo, por ejemplo, las de tipo 2. En la membrana basal, las de tipo 4, ¿no? Entonces es importante conocer qué tipos de fibras colágenas encontramos. Siguiente. Aquí podemos apreciar diferentes fibras colágenas en diferentes tinciones y coloraciones. Hay que tener en conocimiento que las fibras colágenas se tiñen de diferentes colores dependiendo del colorante que apliquemos. De color rosa, por ejemplo, con la hematoxilina eosina. Con la hematoxilina eosina de color rosa. Señala, señorita delegada. Muy bien, color rosa, por el mismo nombre que estoy mencionando, son debajo de lo que está señalando de moradito, eso viene a ser el epitelio. Entonces, todo lo que está debajo es la parte, eso es el epitelio. Arriba las células que se descaman, la córnea, ¿no? Las placas córneas. Y hacia abajo todo el tejido conjuntivo. Se ve de color rosa debido a la presencia de fibras de colágeno por la tinción HE. Luego también estas pueden ser de color azul cuando se utiliza el tricrómico de Mallory o el tricrómico de Mason. Entonces se tiñen de color azul. Las que vemos en la primera imagen, en el tejido cartilaginoso, ahí se pueden ver también fibras de colágeno de color azul. También se pueden teñir de color verde con el tricrómico de Chor o con el tricrómico de Mason con verde rápido. Se ven de color verdoso en la parte inferior en el medio. Esta.
Se pueden ver de color rojo con el tricrómico de Van Gieson, como ven en la imagen inferior izquierda, o también se pueden ver de color amarillo con la safranina o el amarillo de metilo. Todos son tejidos conjuntivos con fibras colágenas. La coloración es debida solamente a la tinción y el colorante que se vaya a utilizar. Siguiente. Pasamos al segundo tipo de fibras, las fibras de tipo reticular. A estas también se les llama fibras de reticulina. Estas son fibras más delgadas y forman redes, como pueden apreciar en las imágenes. En las tinciones con hematoxilina y eosina, no lo vamos a poder ver. Por eso es que se utilizan otro tipo de coloraciones. La impregnación argéntica, por ejemplo, el PAS, y el PAS, que son las dos coloraciones importantes para poder ver las fibras de reticulina o fibras reticulares. En las imágenes vemos cómo se observa de color oscuro negrito varias fibras delgadas y pequeñas en el estroma de los ganglios linfáticos en este caso. Señala la imagen del medio, la imagen azul, ahí podemos apreciar en los túbulos renales. Todo lo que se ve de color blanco, con una luz hacia el centro, son los túbulos renales. Y lo que está por fuera entre esos túbulos es el estroma o matriz extracelular, hacia afuera de color azul. Afuera, entre célula, entre túbulo y túbulo. Más hacia tu izquierda, un poco más hacia tu izquierda, ahí, todo lo que está por fuera, esos son las fibras reticulares, que se tiñen de esa coloración, debido al colorante. Pero hablamos de fibras reticulares, que vistas al microscopio electrónico ya en la actualidad, no es más que fibras de colágena, sino que fibras de colágena más delgadas, conocidas como colágena tipo 3. Entonces, las fibras reticulares se las llama por la disposición que adoptan, como podemos ver en el ganglio, en las imágenes, en la última imagen, por ejemplo, en la glándula de la hipófisis, es la última imagen, en la parte medial en el hígado, en la parte anterior el hígado, y en la parte inicial un ganglio linfático. Forman como redes, son fibras que han formado un entramarado de redes, y a esto se le conoce como fibras reticulares por su disposición. Pero finalmente, como les menciono, ya estudiadas con microscopía electrónica, se ha logrado demostrar que son fibras de colágena tipo 3. Siguiente. El último tipo ya son las fibras elásticas. Las fibras elásticas sí se pueden apreciar por su característica de estiramiento. Por ejemplo, vamos a la imagen siguiente para que puedan apreciar. La imagen siguiente. Otra, siguiente. Ahí pueden ver. La característica de la fibra elástica dentro de la matriz se va a ver así, como ven en la imagen superior, antes de que exista la distensión o la relajación característica. Pero las fibras no están sueltas, las fibras elásticas están unidas entre sí, como pueden ver en la imagen. Una tras otra se encuentra unida. Y esto se debe pues a los enlaces covalentes que se presentan entre la desmosina y la isodesmosina que están presentes. Ahí se ve de color verde. Esas uniones de color verde son los puntos donde está la desmosina, isodesmosina. Y lo que está pues de color rojo son las fibras de elastina, ¿no? Fibras elásticas. Entonces, estas no están sueltas, se encuentran en estado in situ, enrolladas. Dependiendo de la acción que se va a realizar, estas se pueden distender y luego relajar nuevamente. Anterior. Otra más. Aquí pueden ver en la imagen en microfotografía electrónica, donde también se
ve en blanco y negro, hemos dicho, porque son las microfotografías, como negativo se ve en blanco y negro. Este caso es el mesenterio, donde ahí se pueden apreciar pues sus fibras elásticas. Estas poseen un gran grado de estiramiento de 150% que se puede ejercer sobre estas y recuperan su longitud cuando la fuerza que genera el estiramiento cesa. En estado fresco, así como las fibras colágenas en estado fresco se ven de color blanco, por eso se las llama fibras blancas. Estas tienen en estado fresco un color amarillo, por eso se les dice fibras amarillas, de ahí deriva su nombre. Siguiente. La toxilina y eosina, estas se evidencian de un color rosa muy pálido, por eso es que no podemos observarlas fácilmente, y para poder observar las fibras elásticas es que utilizamos otras coloraciones, como por ejemplo podemos ver con la orceína, que es un colorante. En la imagen inferior izquierda, puede señalar, inferior izquierda, ahí pueden ver una especie de fibras onduladas, son las fibras elásticas. Así se van a observar al microscopio óptico, en forma onduladas. Y esas son las características de las fibras elásticas. Con esa tinción de orceína se ven de color marrón rojizo. Por eso se pueden apreciar, lo que no se puede ver con la hematoxilina y eosina muy fácilmente. El colorante fucsina resorcina ya lo vamos a ver de color azul oscuro. En la imagen derecha, color negro, negruzco, con colorante hematoxilina de Berhov, o color rojo vino con la coloración de gallego en la parte inferior, pero todas son fibras elásticas. Son las coloraciones que utilizamos para poder evidenciar este tipo de fibras. A ver, pasamos a la siguiente. Como se distinguen las fibras elásticas por los fibroblastos en el tejido conjuntivo laxo y también en el tejido conjuntivo elástico. Esto es necesario conocer. Ya pasó su compañera a la imagen al tejido conjuntivo laxo. Hemos hablado que el tejido conjuntivo tiene varios tipos celulares y su matriz está formada por diferentes tipos. Dependiendo del tipo de células y dependiendo de la extracelular y dependiendo de la función en la imagen, la consistencia es blanda. Lo que los mayores tejidos. Bueno, antes que pasemos, posición pues de todo el tejido conjuntivo, como vimos en el esquema inicial, vemos fibras colágenas, de reticulina, fibras elásticas, vemos las células que forman el tejido conjuntivo, característicamente que son los ¿ya? Vemos un vaso sanguíneo también o subcutáneo de la piel, forma la parte de la lámina propia, el corium en el caso de órganos huecos, hablemos del aparato digestivo, urogenital, respiratorio, y constituye pues el estroma también de muchos órganos parenquimales.
conjuntivo laxo como tejido conjuntivo areolar, también se le conoce así. Siguiente. Aquí ya podemos ver un tejido conjuntivo laxo, pero en el feto. La zona que se está observando es la región cervical de un feto, donde se puede ver que toda la zona está llena de matriz amorfa y células en un equilibrio adecuado, tanto entre células, sustancia amorfa, ¿ya? Entonces es necesario este equilibrio. Y fibras. Aquí distinguir central, ellos que está formando una válvula, incluso señala la parte central. Pues ese vaso linfático está mostrando una pequeña válvula hacia la parte inferior izquierda. Ahí, ¿no? Bien. Dentro de los tejidos conjuntivos también encontramos al tejido conjuntivo mucoso. Siguiente. El tejido conjuntivo mucoso es característica ya en el feto, porque forma parte del cordón umbilical, como pueden ver en la imagen. También es un conjuntivo laxo. Hay células dispersas, hay amorfa también dispersa, un equilibrio entre los tres puntos que hemos mencionado. A esto se le conoce exclusivamente como gelatina de blastos, pero sus células aquí son de mayor tamaño. Amorfa característica con componentes tanto celulares como componentes físicos. La siguiente imagen. Ahí pueden ver. Entonces, similar a la anterior de la gelatina de Wharton, que se encuentra en el feto, como han podido apreciar, pero en el caso del adulto, solamente lo encontramos en la pulpa dentaria. Y es característica o similar a la gelatina de Wharton. Tiene la misma característica. La única diferencia es que en este tejido ya va a estar más inervado y más vascularizado. Siguiente. El tejido conjuntivo denso. Antes de hablar de regular o irregular, hablemos del tejido conjuntivo denso. En general, este tejido aquí predomina, como hemos mencionado anteriormente, predomina las fibras sobre la cantidad de las células y la cantidad de la sustancia amorfa. Entonces, hay más fibras, por eso se le llama tejido conjuntivo denso. Este se clasifica en denso regular y denso irregular. Dentro del denso irregular, en este caso, se presenta mayor cantidad de fibras colágenas. Las fibras colágenas son más gruesas dentro del tejido conjuntivo laxo que en el tejido conjuntivo laxo, como pueden ver en la imagen. Esa imagen inicial es la misma que vimos anteriormente, tejido plano, estratificado, queratinizado con córnea, y debajo de este, la fibra de colágena, con tinción HE. Las demás sería con otras tinciones. La de verde que pueden ver en la parte inferior izquierda es con tricrómico de Chor. La superior, que está en la parte derecha, tricrómico de Mallory, y la inferior derecha, tricrómico de Van Gieson. Entonces, vemos las fibras colágenas dispersas. La diferencia del irregular en comparación al regular es que sus fibras están desordenadas, se encuentran en diferentes direcciones. Constituye principalmente la dermis de la piel, la cápsula de algunos órganos, principalmente la dura madre, que son meninges, también incluso en esclerótica del globo ocular. Y este tejido, formado por fibras colagenosas, principalmente se encuentra entrecruzadas en diversas direcciones, no tienen un patrón continuo, sino diverso o disperso, en comparación al denso regular. Siguiente. Al denso regular se le da este nombre porque parece que estuviera moldeado, parece un molde en una secuencia de células. Miren cómo las fibras están ordenadas, todas en una misma dirección.
Las fibras de colágeno se disponen una paralela hacia la otra, en forma ordenada. Y aquí los fibrocitos ya son células más alargadas y se disponen entre los haces de fibras colagenosas. Como pueden ver en esta imagen, hay mayor presencia de fibras que de sustancia amorfa y también de células. Entonces hay pocos núcleos que están dispersos, hay poca sustancia de matriz extracelular o sustancia amorfa y vemos una gran cantidad de fibras dispuestas paralelamente. Este caso es la imagen de una fotografía de lo que es el tendón. Se le llama modelado, denso, regular o modelado. Siguiente. También lo encontramos en la saponeurosis, por ejemplo. Siguiente. Ahora vemos el tejido conjuntivo denso elástico. El denso elástico es anterior. Siguiente, el elástico. El tejido conjuntivo denso elástico, como pueden ver ahí en las imágenes, está compuesto principalmente por fibras elásticas y estas se disponen en forma paralela, ¿no? Entonces está también ordenado como si fuera un denso regular, pero las fibras que forman no son de colágenas, sino fibras elásticas, por eso se le llama denso elástico. Aquí encontramos, por ejemplo, los ligamentos amarillos. Uno de ellos, el ligamento de la nuca, por ejemplo, en el caso de la imagen del lado izquierdo, que está de color rojo. Eso es el ligamento de la nuca. Sabemos que el ligamento de la nuca es el que une el hueso occipital con las primeras vértebras cervicales, ¿no? Entonces, esta estructura está formada por tejido conectivo denso elástico. En la imagen del costado, puede señalar la imagen del lado derecho. Ahí son fibras elásticas, pero aquí estamos en la estructura de la aorta. La tinción es de Werhoff. Entonces esta tinción le va a dar esta coloración característica a las fibras elásticas que se pueden ver dispuestas paralelamente dentro del tejido de la aorta. Entonces es un tejido conjuntivo denso elástico, porque está formado principalmente por fibras elásticas en comparación a... Esto no indica que no tenga fibras colágenas, también tiene, sino que la mayor abundancia es las fibras elásticas. Siguiente. Y tenemos un último tipo de tejido conjuntivo, que es el tejido conjuntivo reticular. ¿Por qué se le denomina así? Porque está formando por células reticulares y fibras de reticulina. O sea, las fibras de reticulina son la principal característica que le da este nombre a este tejido. Y las fibras de reticulina, ¿qué tipo de colágeno hemos dicho que era? Un tipo de colágena 3. Colágena 3. Y se señala ahí con las flechitas negras. Esto es un ganglio linfático. Se puede ver la corteza y se puede ver su médula en el lado derecho. En la parte de la corteza que están observando ahí, está señalando con flechitas de color negro todos los haces o las fibras reticulares, que son fibras de colágena 3. Y esto pues le da la característica a este tipo de tejido conjuntivo denso reticular. Bien, creo que esta es la última, ¿o hay otra más? Creo que es la última. Bien, jóvenes, esto es en cuanto al tejido conjuntivo, todos los tipos que hemos podido apreciar. La siguiente clase ya veremos otro tema. ¿En qué están en la parte práctica?